¿Qué ocurre con la radio? Ocurre que en la radio ya hay un 45% de producción nacional. De eso nos viene a comentar Daniel Chappell, que es director de Radio Top, que no es una radio, es un grupo que agrupa, valga la redundancia, a más de, Daniel, 260 radios a nivel nacional. Medimos 260 radios. 260 radios. Sí. Miden, hacen la medición de 260 radios a nivel nacional. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Ahí, para conversar de este despropósito. Correcto. A ver, yo ya lo he dicho la semana pasada y seguiremos discutiendo de este tema para que se entienda el apetito intervencionista en los medios de comunicación. Sí, yo quisiera focalizar porque Radio Top recoge precisamente lo que tú decías, las audiencias, la sintonía, las preferencias del público. Y hace 6 meses iniciamos un proyecto desde el Comité de Radio con el ánimo de decir, ¿qué pasa si no tenemos el ranking de una radio y la cantidad de música escuchada, si nos juntamos a todas las radios que se miden hoy día, que son como 260 en 40 ciudades? Y con la ayuda de BIMAT y de CPI, que tiene las audiencias, empezamos en una cantidad de descubrimientos que creo que son hoy día la mejor respuesta para estas dos comisiones. Y una sensación que yo tengo es que han sido tremendamente confundidos y estas comisiones no han tenido la información suficiente, y en esta poca reflexión probablemente, claro, cualquiera sucumbe al decir no se hace una exposición adecuada del artista nacional, y parecería legítimo y parecería un buen reclamo, pero cuando empezamos a encontrar que una cantante de salsa es 200 veces más escuchada en radio que en su propia red social, que un cantante de cumbia que aparentemente tenía todo el miedo de poder llenar un estadio, como lo que pasó con Grupo 5 este fin de semana. Fenómeno lo del fin de semana. Claro, sí. Pero para principios de diciembre, ellos, con el alcance de sus redes, tenían temor de poderlo hacer, sin haber tenido la información de radio que en esos días nosotros recién teníamos. Y llenar 3 fechas, lo que te está diciendo es que el poder de la radio, con su alcance, cumple en 35, 40, nuestra cumbia es al 75% peruana, la cantidad de cosas que se tienen en tropical es 35% peruana. O sea, ya se está cumpliendo en la práctica esa cobertura de producción nacional, claro. Porque, a ver, el proyecto habla que la mitad de ese contenido, en el caso de las radios, debiera ser, o sea, el 15% debiera ser de música emergente. Y no definen lo que se entiende por sí, probablemente creen que es el poco conocido. Y ahí es donde creo que se comete sí un error grave. Ya. Porque la radio, como la televisión nacional, la del alcance nacional, y es más, la radio del lugar local, vive de las audiencias y no de promover valores. De la misma manera como los géneros como el pasodoble, el panalivio, la polka o el foxtrot de los años 20, hace 100 años, ya hay que preservarlos en algún lado. Claro. Preservar y promover son antónimos, y preservar y promover están en la norma. Y esas no son las tareas ni de la radio ni de la televisión comercial. Claro. Nosotros traemos al consagrado, tú traes al programa de Magali en la noche a aquel que le genera el mayor interés en el público. De sintonía, así es. Porque es sintonía. Porque hay 3 cosas fundamentales que creo que desde el lado de la sintonía se tienen. Las personas tienen hábitos, las personas tienen gustos y las personas tienen estados de ánimo. Y cuando un canal o una radio interpreta correctamente en qué momento del día yo debo ponerte un determinado contenido para cambiar tu humor, para estar adecuado con tu gusto, es el momento en el que un programador y todos los que hacen todo el esfuerzo en esta cadena de valor logran la sintonía. Y uno tiene entonces en ese momento la posibilidad de ir a un anunciante a decirle, mira la cantidad de gente. Pero si mañana nosotros nos acogiéramos a una ley que dice que Doble 9, que no sé qué Planeta, o que cualquiera de las estaciones en algún momento tiene que interrumpir su programación para darle hasta 5 horas de programación de acuerdo a unos parámetros que sabe Dios cómo se escogerán a la hora de un reglamento, lo único que estamos haciendo es invitar
a esa audiencia que nos deja. Claramente, y ahora tienes una cantidad de oferta, con nichos muy establecidos. Los chicos tienen música, me voy a Spotify, si es que en la radio no están pasando lo que quiero escuchar. Hago mi playlist, busco mis canales de información en mis redes sociales y se acabó. Sí, como no perdamos de vista un tema, y tú lo dices, hay muchas opciones y también muchísimos géneros. Y hay tantos géneros que probablemente todavía están en estado de emergencia de esta música emergente, pero no alcanzan el nivel como para llegar probablemente a la radio. Y uno se pone a encontrar el indie pop, de repente el trap, o de repente el rapeo callejero. Freestyle. Los chicos que bailan guaylas, por ejemplo, en unos atuendos tremendamente urbanos. Sí. Pero eso no significa que estén todavía en el nivel como para que en una radio o en una televisión nacional puedan estar. Probablemente lo van logrando poco a poco. Y yo que peino canas, te puedo decir, hace 30 o 40 años uno miraba la más de Panamericana o los indicadores, los rankings de Radio Miraflores y la altísima proporción de música en inglés que escuchábamos en esa época. Hoy día, en la semana antepasada, el índice de las 40 principales en el Perú tenía una sola canción en inglés, una sola de pop. Ahí está el reggaetón, creo, sí, liderando, claro. ¿no? Y la salsa, y la cumbia, y Caribeños de Guadalupe, y Cuarteto Continental, y como te digo, y las 3 fechas de Grupo 5 de ayer. Entonces, a ver, todo lo que nos estás explicando habla del absoluto desconocimiento del mercado, del autor de esta norma, que es el congresista Alex Flores. Sí. Queremos creer, por supuesto, que es bien intencionado, pero desde la ignorancia no hay ninguna buena intención que funcione, ¿no es cierto? No. Y entonces nos vamos al ideario primigenio de Perú Libre con esta intención intervencionista de las radios y de los medios de comunicación en general. Entonces uno empieza a sospechar, ¿no? O sea, claro. Y lo hilas porque hay más de un proyecto de ley que tiene exactamente el mismo aroma. Correcto. Pero en este caso de la música, creo que por falta de información, comete un error gravísimo. Pero a la vez, creo que abre la posibilidad de hacer de esto algo bueno. Porque promoción y preservación es algo que necesita ser, por ejemplo, llevado a Canal 7, llevado al IRTP. Jesús Solari y su gestión actual, con el deseo de repotenciar Radio Nacional, debiera ser el espacio para promover, usando ese lindo auditorio que se tiene de Radio Nacional, y para preservar el acervo cultural que la norma precisa. Claro. ¿Qué podemos hacer desde los privados? Probablemente generarle tráfico, probablemente decirles, va para la peña, como decía Augusto Ferrando hace muchísimos años. Pero allí está el descubrimiento de valores. Aquí, en la Radio Nacional, en la televisión y en la radio local, viene el consagrado del lugar. Claro. Porque nosotros vivimos de audiencia y necesitamos hacer de eso un permanente show. Correcto, ¿no? Correcto. Pero, bueno, nuevamente, volver a la izquierda más dogmática que reclama que no debiera haber, o sea, la presencia de la empresa privada debería ser muy pequeña, que debería ser un Estado grande, donde los medios de comunicación debieran ser estatizados para pasar los contenidos del gobierno de turno, y eso no funciona en ninguna parte del mundo. No, eso no y yo te aseguro que cualquiera de estos miembros de esta izquierda radical en la tarde tararean música de cumbia. Seguramente. Y de hecho se la han aprendido a través de una radio. Correcto, correcto. Entonces, en resumen, hacer votos para que este proyecto sea archivado. Algún congresista sugería debiera pasar a la Comisión de Constitución para ver además la inconstitucionalidad de la norma, y a partir de ahí decir esto no puede prosperar más, o sea, no dar más espacio. No. Y yo creo que en todo caso, desde el lado de la sintonía y de las preferencias de la audiencia, creo que una comisión como la de Cultura tiene una oportunidad de convertir esto en una linda norma que preserve, que promueva a través de la radio y la televisión pública estos valores que hoy día nos hacen sentir orgullosos o nos hacen bailar. No necesitamos una cuota. Como alguien decía, así emulando a Shakira, no necesitamos imposiciones, necesitamos opciones.
Qué interesante haberte escuchado y además darle la vuelta a una norma que genera, que saca roncha y verle el lado positivo, rescatarla para promover lo que necesitamos, los valores y todas esas cosas que nos hacen sentirnos peruanos y sentirnos orgullosos de eso en los canales correspondientes que son los medios del Estado. Claro.